¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a En Portadas. Viernes 23 de septiembre de 2022. Como siempre, vamos a comentar las noticias que trae en sus páginas el diario La Razón. Lo hacemos con tres invitados que paso a presentarles. Abel Fraga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, querido Quique. Xan Rodríguez, bienvenido. ¿Qué hay? Muy buenos a todas. José Antonio Fraiz, ¿cómo estás? Muy bien. Una primera página del diario La Región que tiene como principal noticia: las licencias de obra en la ciudad exigen un año de espera como mínimo. El colapso en urbanismo eterniza la construcción y rehabilitación de viviendas y penaliza al sector. Los permisos para negocios se han agilizado, pero los de veladores pueden tardar años. La fotografía para el negocio de Jorge González, uno de los perjudicados por los retrasos burocráticos, que hace pública la protesta en su bar. Más noticias: Movistar y Vodafone dejan 3 días sin internet a vecinos de Amoeiro y Vilamarín. Además, los de educación y transporte son los sectores al alza en el empleo en Ourense. Los cooperativistas de Valdeorras recogen 1,6 millones de kilos de uva esta campaña, y las potencias de Occidente que apoyarán a Ucrania todo el tiempo necesario. Además, protagonismo para Ángel de la Cruz, director de OME-OCAM en Ourense. Dice: todo o mundo foi moi xeneroso e se implicou coa película. Hoy en los directos de la región, el equinoccio de otoño de Enceranova no se pudo disfrutar por las nubes este año, y la inauguración del Festival de Cine a partir de las 8:30 de la tarde. Además, en el foro La Región, protagonismo para el periodista Luis Congil, que dice: somos o único país do mundo que levou viño no seu símbolo. Y además hoy con el periódico, la revista Relevo en el Rural y una extra guía para seguir el Festival de Cine, el OUF. Bueno, si os parece, comenzamos hablando del tema de las licencias de obra. Yo no sé si esto es un problema que se arrastra del tema de no tener un plan de urbanismo actualizado, ¿no? Abel, o Xan, en este caso. A ver, o plan de urbanismo é unha ferramenta básica e esencial en calquer sitio, bueno, onde hai un grupo de xente organizado en construcción, o sea, en cidades, basicamente, non? O plan de urbanismo o que fai é que temos un plan que é un plan obsoleto, o sea, non está totalmente, o sea, está absolutamente desvinculado de calquer realidade actual, eso xa para empezar. Funcionase con el, pois, de unha maneira, pois, mala, precaria, eu diría fatal. ¿Influye, ¿no?, el tener un plan de urbanismo tan antiguo en el tema de las licencias? ¿Debería o no tendría por qué? Sí, podría influir en algúns aspectos, non? Porque o mellor se cadra, hai que facer interpretacións do plan do 86 para situacións novas, situacións actuales, que incluso se contrapoñen ou contradicen con logo posteriores ordenacións que hubo, como por exemplo o plan Cabezas do 2003, etcétera, etcétera. Entón, en algún aspecto sí influye. Ahora, non é absolutamente toda a resposta ao que se tarda en conceder unha licencia, non é absolutamente. O trámite dunha licencia, pois é un trámite que, como ben dice algún dos que falan no periódico, pasa por distintos organismos sectoriais, como pode ser infraestructuras, como pode ser enxeñería, tendidos eléctricos ou outras cuestións, aparte do propiamente urbanístico, pero, evidentemente, eso conleva unha organización interna do propio organismo, que este caso é o Concello, que concede a licencia. Tense que organizar eso, tense que cartellar dun xeito que efectivamente sea eficaz, e que unha licencia, pois evidentemente que teña un plazo que normalmente na lei ben reglado, pero que se supera con creces, evidentemente, porque como o silencio, non hai un silencio que lle podo ao administrado decir que ten a razón e que xa ten concedida a licencia porque non se lle informou, pois evidentemente hai que esperar, e entón hai que esperar, e moitas veces unhos departamentos escúdanse nos outros, os outros nos que non teño todavía o informe deste, e ao final, pois, bueno, pois isto realmente de quen é a culpa? Pois, olle, a nadie lle gusta levar a culpa de nada, non? Evidentemente, como tampouco é unha empresa privada o Concello, no cual hai un xefe que se tú non funcionas te botan á rúa, pois evidentemente, bueno, pois hai que esperar, hai que esperar. Que se poden facer as cousas mellor? Eu creo que sí.
Alguén apuntaba por aí unha xerencia de urbanismo, que é como unha especie de organismo que se crea interno ou paralelo ao Concello, pero sempre dependendo do Concello, para que todo eso se artille dunha maneira moito máis eficaz e que as licencias leven un proceso, leven unha vía moito máis rápida, evidentemente. E outro sí, tamén teño que decir que, efectivamente, moitas veces, en algún departamento técnico do Concello se escudan en que os profesionales, os arquitectos e os aparelladores e enxeñeiros técnicos ou que sea, que non presentamos ben os traballos e que por eso se producen os retrasos. A ver, pode ser que en algún caso haxa algunha cuestión menor e tal, pero eso non pode ser unha excusa como para que eso se poda, que os retrasos se deban a eso. E despois, por outro lado, eu pediría transparencia absoluta no que se refire á interpretación da normativa, á interpretación das ordenanzas, etcétera, etcétera, e que se lle dé traslado aos colegios e que estes lle den traslado a todos os seus colexiados. Pero, bueno, digo, fixen así o que me parece así un panorama así o máis amplio posible, pero volvo a repetir, isto é unha cuestión de organización, e se se organiza, hai concellos, aquí neste mesmo periódico da Casa, na rexión, ben, que en Oporto, en algún outro sitio, que o alcalde do Porto que decía que tiñan un problema porque en 2 semanas, creo, se non leí mal, que en 2 semanas que non se daba licencia tiñan un problema. Pois, señores, algo está mal, eu non quero poñer quen é o pecador nin quen é o culpable. Algo está mal, hai que arranxalo. Podes arranxar. José Antonio, entiendo que non es de recibo estos plazos, ¿no? No, está claro, y eso desde luego perjudica claramente el desarrollo económico y social de la ciudad. Eso es evidente. Bueno, Sean lo explicó ahí todo de manera excelente, ¿no? Y bueno, no se entiende mucho, sobre todo si tienes un plazo legal, ¿no? Creo que son de 3 meses, ¿no? Sí. Y te vas a los 6 meses o al año. No, pasa do ano. Pasa do ano. Eso no puede ser. Es decir, si te saltas la ley y no pasa nada. Nadie hace nada, tal. También lo que decía Sam, vamos a ver, si en otras ciudades, ya no pongo el ejemplo de Oporto, 15 días, pero incluso el de Oporto dice que 15 son muchos días. Pues aquí habría que fijarse en aquellas ciudades que agilizan la concesión de licencias, ¿no? No sé si una gerencia sería la solución. No sé si Vigo creo que tiene gerencia y parece que por lo menos hay muchísima más agilidad, ¿no?, en la concesión de licencias. Por tanto, hay que buscar una solución que está tardando y aprender de cómo o buscar los sistemas donde en otros sitios funcionan, ¿no? Abel. Vamos, por no incidir en lo que dijeron ellos, este alcalde, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, dijo que cuando él fuera alcalde, cuando estaba en oposición, los 8 años que estuvo, se quejaba de esto y decía que lo iba a agilizar a base de contratar personas. Yo leí, no sé si las llegó a contratar al final o no, porque decía que era una falta de personal. Me da que no la debió contratar, pues no sé a qué espera para contratar personal. No se pueden dar las situaciones que relata hoy la región, como que tú vas a abrir un negocio, presentas todos los papeles en regla, presuntamente en regla, te los cogen, tú abres el negocio, que yo me quedo asombrado, y tardan 1 año en decirte si está bien abierto o no, si falta algo o no. O sea que tú estás funcionando un negocio y a los 7 meses te pueden decir, no, mire, tiene que cerrar, aquí está. Inaudito. Y después, por acabar, el ejemplo de este señor, bueno, yo iba a decir chico porque lo conozco, fue camarero toda la vida en distintos locales de Orense, que dice que lleva 2 años y medio sin la terraza, en la zona de las Mercedes, que hay 2 o 3 bares que tienen terraza. No lo entiendo, es decir, eso hay que solucionarlo de alguna manera porque es un agravio comparativo enorme para un señor que se está ganando la vida y que merece tener su parte alícuota de terraza. No sé si es que le tendrían que quitar a los otros, no lo sé, no quiero tampoco aquí, pero si fuera el caso de que tienen que quitarle 2 mesas a uno y 2 mesas a otro para darle otras 2 o 3 y que tenga 6 o 7, pues habrá que hacerlo. Desde luego la solución hay que encontrarla y me da que en esta legislatura no la vamos a encontrar, Quique. Dentro de unos meses empezará la precampaña electoral para las elecciones municipales. Volveremos a escuchar otra vez hablar a los políticos del tema del plan de urbanismo, de la necesidad de su aprobación.
tenemos que suspender a todos los partidos por haber perdido un mandato más en este tema y no haberlo dejado cerrado y no haber conseguido llegar a un acuerdo para poder sacar un documento adelante. Por supuesto que sí, tienen mucha culpa. Yo, hasta lo que yo sé, y ya digo, no es que entienda mucho de este tema, pero tengo hablado con Sonia Gándola, que era concejala de urbanismo, ella estaba confiada en que en esta legislatura lo sacaba. Hubo un momento determinado, ya hace meses, que lo tenía prácticamente hecho, porque incluso creo que el PSOE estaba en muchas cosas de acuerdo, porque no deja de ser, al parecer, el 80 o el 90% del plan, el que era de ahora Elena Soto Vázquez, la concejala socialista que fue de urbanismo, pero el alcalde puso 2 o 3 o 4 pegas, que hace poco también hizo unas declaraciones de pelotazos, que ya impedí que vaya a haber pelotazos, no sé qué. No sé, me suena a disculpa de mal pagador. Tiene culpa el PP, tiene culpa el PSOE y tiene culpa, por supuesto, Democracia Ourensana. Xan, ¿cómo lo ves? Suspendemos a los partidos por este tema? Hai que suspenderlos, eu creo que hai que suspender os partidos que teñen responsabilidade en que as cousas se podan facer. Os outros, evidentemente, temos que dar o beneficio da duda, non? É dicir, en caso de que gobernaran, aí sí teríamos que ver. Eu non vexo que haxa un plan ata finales da próxima legislatura. Madre. Eu fago esa previsión. Non vexo plan hasta finales da próxima legislatura. Xa fai na anterior, alguén me preguntou e eu lle dixen que sacaran, que revisaran o plan, que fixeran as revisións, as incorporacións que houbera que facer, tanto de particulares como de entidades, etc., e que o sacaran en exposición pública. Eu poño como exemplo, non porque o señor Cabeza sea unha persona excepcional, sino simplemente porque a min esa tramitación ese ano, o sea, en ese momento, esa altura, pareceume ben feita. Houve un avance cun período de alegacións, resolvéronse a maior parte desas. E despois houve unha aprobación inicial con outro período de alegacións, que se estendeu, que eran 2 meses, creo recordar, se estendeu outro mes máis. E aí cribouse e intentouse englobar, o sea, facer posible, naquela medida que non era posible, pois non. É dicir, que eu estou falando de que era un plan que, independientemente de que había oposición, era un plan amplamente consensuado. Esa é unha tramitación que, evidentemente, che vai a levar pois ano e medio, tranquilamente. Pois empeza xa. Perdéronse, cantos anos xa se perderon? Desde que entrou este alcalde que temos, que, por certo, recórdolle desde aquí que un día me preguntou e lle dixen Jácome, saco o plan a exposición pública, reviso o saco. Bueno, non sei, ele é o que manda e ele é o que fai as cousas, pero que me consta que yo dixen. Entonces estamos en esta tesitura, estamos en estas cuestións, estos lodos son desas polvos, que queres que che conte? José Antonio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, está claro que es un suspenso porque si es una cuestión clave para la ciudad, pues no se saca adelante. Cuando tenían... Yo la verdad es que pensé que en esta legislatura sí se sacaba, porque tenían todo a favor. Hubo un momento que había mayoría absoluta, PP, Democracia Ourensana, y yo, vamos, daba por hecho de que sí, de que se aprobaban presupuestos, en fin, que iba todo. Luego el panorama cambió totalmente y seguimos igual, ¿no? Por tanto, un suspenso total. ¿Qué se nos escapa a los ciudadanos en respecto a esos cambios que se hacen, cuando se habla de... han hecho unos cambios que no aceptamos, se habla de pelotazos, se habla de intereses, pero nunca se concreta nada, y nadie nunca concreta nada? Yo, sinceramente, me declaro incapaz de que se me escapa no sé qué, no tengo idea. No tengo ni idea de lo que pueda haber ahí. A mí, en general, vamos a ver, en los planes de urbanismo aquí hay un profesional, ¿no?, que sabe mucho de esto. Yo fui concejal, nunca fui de obra ni de urbanismo en la Merca, ¿no? Pero bueno, a veces, claro, las comisiones de gobierno aprobaban y claro, siempre la raya, en algún sitio la raya tiene que acabar. No, Xan, en algún sitio. Y claro, acabó aquí la raya, el que está aquí, que pasa de ser, no sé, urbana a no sé qué, o sea, de valer la leche, el terreno, no, siempre va a haber quejas, siempre van a decir que ayudó a este porque no sé qué, o ayudó a aquel otro porque no sé qué. Eso fue siempre y lo seguirá siendo, pero lo que hay que hacer, pues es, como dijo él muy bien,
hacer el avance, ponerlo a exposición pública, aprobar no sé qué, volver a ponerlo tal, alegaciones, resolver las alegaciones, que efectivamente se habían resuelto muchísimas. Ahora, quejas va a haber siempre va a haber quien se sienta perjudicado, incluso sin razón ninguna, porque efectivamente tiene que acabar en la raya, tiene que ir en algún sitio, y echándole la culpa a pelotazos y a mafias y a tal. A ver, normalmente penso, creo, excepto un porcentaxe de cidadáns que non sei dicir cuánto, a maior parte de cidadáns identifican planeamento, pois eso, co que decía él, con rayas, non? A raya vai hasta aquí e aquí, e entonces, que é o que podo facer, se non podo facer, estou como, enténdome, como perxudicado, non? Entón, claro, cando son áreas de reparto, imaginemos, de reparto, onde realmente só fais unha bolsa e aí entran todos a cargas e beneficios, despois de facer todos os desenvolvementos urbanísticos que hai que facer, todo o grado de urbanización, evidentemente a ti despois tócache unha porción dese teórico beneficio, pero de aí salen rúas, saen aparcamentos, saen zoas verdes, saen dotacións públicas, etc. etc. Bueno, eso, eu creo que unha gran parte de cidadáns non entenden hasta que yo explican ou hasta que o han feito. Hai algúns que sí, que, bueno, porque o viviron ou porque algún familiar. Pero, en xeral, un plan de urbanismo é moito máis que rayas. Un plan de urbanismo é un documento que é máis alá, é un documento vivo, é un documento o máis importante documento que ten a cidade para o seu desenvolvemento e para o seu día a día, digamos que para o seu benestar, non? E evidentemente implica moitas forzas. Que pasa? Que a veces tampouco se discute moito, entonces cando incluso se está redactando hai certo grado de oscurantismo, no sentido de que, bueno, se planea ao marxen de unha cidadanía que non sabe que vai a pasar, e despois cando son a exposición pública, pois, bueno, hai un aluvión de reclamacións que evidentemente moitas veces se podían haber evitado si se explicaran, baixo o meu punto de vista, convincentemente certas cuestións. Porque o que sí que ya hai que dicir ao cidadán, e o que goberna ten que asumir eso, que a todos non se pode contentar, evidentemente. Bueno, vamos a hacer, si os parece, una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato aquí en Portada. No se vayan hasta ahora. Seguimos en Portada en este viernes 23 de septiembre con Abel Fraga, Xan Rodríguez y José Antonio Fraiz. Cambiamos de tema y un poco unido a lo que estábamos hablando de las licencias de obra, hablamos de cómo está cambiando el mercado laboral. Los sectores de educación y transporte son los sectores al alza en el empleo en Ourense. Los más perjudicados, la construcción, que no sé si entiendo que algo tendrá que ver con todo esto, y la agricultura. Está claro que el mercado laboral marca por dónde hay que ir. En Ourense también. Sí, y bueno, y citaste esas, la verdad que no leí la noticia, ¿no? Pero donde yo veo que hay un claro déficit de personal brutal es el que también lo tiene comentado la región, por supuesto, es en la hostelería. No sé por qué ahí no pone, dices agricultura y transporte. Yo creo que hostelería hoy tienen un grave problema, yo sé de negocios que no pueden abrir con todo prácticamente preparado porque no tienen ni cocinero, en caso de restauración, ni camareros. Por supuesto, la construcción, ya sabemos que hay esos cursos que da la Confederación de Empresarios de la Construcción, que vienen de Chile, bueno, tú sabes, son mejor, de fuera, porque aquí la gente no quiere trabajar en la construcción. Non queren traballar. Non queren, bueno, ya no me atrevo a tanto. La construcción perdió en los últimos 10 años el 16% de sus trabajadores. Claro, porque la gente... De 10.000 y pico personas que trabajaban en este sector, hay 8.000 y pico ahora más o menos. Muchos no quieren ni trabajar, efectivamente, pero bueno, ya no vamos en la construcción porque no cabe duda que es un oficio duro, aunque yo, por lo que yo trabajé en una caja de ahorros y tenía obreros de todo tipo, desde el peón hasta el albañil, hasta el empresario, y tenían buenos sueldos. Se los sacaban de la piel, sin duda, pero tenían buenos sueldos. La solución, no lo sé. Aquí xuntanse varias cousas, ou unhas cuantas cousas, ou se cadras me escapan bastantes máis, pero
non hai unha, como diríamos, a xuventud, en xeral, pues, bueno, eso de traballos en certa medida manuales, e eso que hai hai moita maquinaria, o sea, hai moita maquinaria na construcción, xa hai moitos traballos pesados que xa non se fan, porque evidentemente incluso a normativa xa impide que se carguen certos pesos e certas cuestións. Inda así a todo, pois, bueno, ten un alto porcentaxe de cuestión manual e de desenvolverse físicamente. Pero tamén despois eu creo que interveñe moito o tema dos salarios, é dicir, cada vez aquilátanse máis que as cousas teñen que sair nun prezo e os custes dispáranse. Entonces, ao final, quen paga é o ser humano, é dicir, é o salario, é dicir, o que vas a percibir cada vez aí é onde se atornilla máis. Eu penso que é unha das causas de que a xente fuxa de certos sectores é ese, porque ademais son ingratos, realmente, pois, oye, estar ao sol nunha tarde de brao aí chuzando en certa fachada ou certos sitios, ainda que hai outros que teñen outros traballos que son máis cómodos, entre comillas, pero bueno, eso non quita. E entonces, bueno, a nosa xuventud que pois, non queren traballar, cando veñen os de... Pero non digo que non queira traballar, eu creo que é unha actitud que non sei de onde posiblemente sexa de educación familiar, de educación escolar, de apatía da sociedade que non se, os valores estánse perdendo, ese valor do esfuerzo, do sacrificio, ese que se fala. Pero claro, tú non podes dicir isto porque te tachan de fascista. Bueno, tamén hai muchos que queren trabajar, muchísimo de juventud. José Antonio, además, que es un profesor universitario que promociones y promociones de turismo pasaron por sus manos, sabe que la mayoría de los rapaces sí, pero quieren trabajar en lo que estudian. Yo tengo tres hijos. Estamos hablando de estos dos sectores. En la construcción. Claro. Vale, en la construcción, perdón. No, claro que queren... Porque trabajar queren trabajar. Claro que queren traballar, que despois hai outra cousa que teñen suficiente, o sea, teñen a capacitación suficiente como para facer, e xa non falo desto, falo dos outros traballos, suficiente en xeral, cando en realidad xa non competimos entre nós, competimos contra os de fora, contra este mundo que ven que de inteligencia artificial, etc. Porque tú decías, cual é a solución? A robótica. Cando os robós fagan o que fan un obrero destes, oye, ou un camarero, pois preparémonos. Chico, pois que? Como lo ves, Juan Antonio? Coincido con Abel y con San. Efectivamente, bueno, pues la agricultura, los trabajos en la agricultura y en la construcción son duros, ¿no? Eso es una realidad. En el caso, por ejemplo, de la agricultura, bueno, es complicado tener una rentabilidad. Hay mucha gente que trabaja que ya está próxima a la jubilación y son buenas, son, en fin, unos negocios, unas plantaciones, una ganadería, pues, en fin, amplia, pero no tienen luego, sus hijos buscan... No hay relevo, ¿no? No hay relevo generacional, ¿no? Eso yo creo que también es uno de los problemas. El caso de la construcción, pues aquí también se comentó, es un trabajo, pues, en fin, duro. También es verdad que está cambiando el mercado laboral, el tema de la inteligencia artificial. Surgen también nuevas oportunidades de trabajo, como por ejemplo el cuidado de mayores, ¿no? Que eso tenemos muchísima necesidad. Y luego, bueno, efectivamente, yo creo que también hay un problema relacionado con los salarios, ¿no? Porque estos tipos de trabajo que comentamos, fuera de España se los pagan mucho mejor y los chavales pues se van fuera, ¿no? Se van a Suiza o a otros países, bueno, incluso pues Dubái, ¿no? Donde el mismo trabajo, pues, y como no tienen problema la gente joven de irse por ahí, pues ganan mucho más. Y ahí es donde se produce pues una falta de personal para este tipo de oficios, ¿no? El sector... que yo pienso que también ahora se está trabajando mucho en el tema de la FP. Yo supongo que ahí eso en cierta medida paliará algunos trabajos en esos sectores, ¿no? El sector de la educación y del transporte. El de la educación, uno de los que están más al alza en el empleo. ¿No te llama la atención eso?
En el sector en el que tú... No me llama la atención. ¿No? También subió mucho en el del tema de investigaciones científicas y técnicos. Eso también ha subido bastante. Sí, bueno, no me llama la atención, hombre, porque comparativamente, ¿no?, con esos otros oficios que comentamos, es más duro, pero es mucho más cómodo y más, yo pienso, gratificante, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que, claro, que la gente busca esos sectores más, ¿no? Lo que pasa es que en la educación hay las promociones que salen constantemente pues, de maestros, de licenciados en turismo, en administración y de empresas, no tienen trabajo específico en esos lugares. Y anecdóticamente, por comentar alguna anécdota, yo, por ejemplo, yo voy al Gadis a comprar, ¿no?, en Concejo, pero muchísimas, son casi todas mujeres, muchísimas son todas graduadas, maestras en Derecho, Trabajo Social, en Turismo, y están en supermercados porque, claro, no pueden optar en sus puestos de trabajo por las maestras. Hay cada año hay que dar las oposiciones, evidentemente, pero van, no sé, de cada 40 por plaza, o no sé cuánto es el porcentaje, y entonces tienen que meterse a trabajar ahí, que no es lo de ellos y que efectivamente no está tan bien pagado como puede estar un maestro, por ejemplo. No sé si queréis añadir algo más a este tema. Bueno, empieza esta noche, tenemos la inauguración del OUF. No sé si lo disfrutáis en otras ediciones, si os gusta el cine, si lo vivís, ¿cómo veis esta iniciativa, este evento? Abel, ¿disfrutas del cine o no? No. ¿No? No. Desde que mis hijos, fui en la época de mis hijos pequeños, fui a bastantes películas, sobre todo enfocadas a ellos, y sinceramente no, yo veo mucha televisión, sí, muchísima televisión, y veo muchas series. Hoy estoy viendo una que se llama Switch, que voy ya por la 5ª temporada, pero al cine a sentarme reconozco que no, y a lo UF nunca fui. Xan? A mí gustame o cine, o bon cine gustame, sí, gustame moito, pero claro, debido a que teño bastante pouco tempo, vou a películas moi contadas e gustame, antes de velas despois en formato CD ou que sea, ou CD-ROM ou DVD ou como se chame, gustame ir velas en butaca sentado, gustame compartir, o sea, sentirme rodeado de xente para ver, porque realmente pois, é como unha obra de arte, unha boa película é unha obra de arte. José Antonio. Sí, no, a mí me gustan las películas y las series de televisión, pero tampoco voy al cine, no voy al cine por falta de tiempo, fundamentalmente, ¿no? Ahora, un evento de estas características en Ourense hay que aplaudirlo, porque cuantos más eventos haya en la ciudad, pues mucho mejor, no solo para la proyección de la propia ciudad, sino para generar economía, ¿no? Y relación social, que eso es muy importante. Por eso, en ese sentido, pues sea un evento relacionado con el cine o congresos que nosotros también hacemos, o Termatalia mismo, ¿no? Y dentro de muy poquito también el Congreso de Turismo Termal, el Congreso Mundial de Turismo Termal. Y el congreso que organizo yo con mi equipo del 22 Congreso Internacional de Turismo. Sí, sí. O sea, todo eso, desde luego, para una ciudad y en estos meses, que no son los fuertes, bueno, frente al verano, ¿no? Pues está claro que se le da una continuidad por medio de, bueno, al final es también, está relacionado con el turismo, ¿no? El turismo de reuniones, de eventos, ¿no? El MICE, que se le llama, ¿no? Y en ese sentido, para la ciudad y para la provincia, es fantástico, ¿no? Sí, está claro, ¿no? Tiene una trayectoria luego ya de consolidación, entiendo, ¿no? Total. Sí, ya son muchos años. ¿Qué edición es esta? ¿La 20, no? 27ª, creo. 20 y pico, ¿no? Sí, me parece. Tiene. Yo espero que salga bien, que suele salir bien, y lo que dice José Antonio es eso, que la gente, las docenas, no me atrevo a decir cientos, pero bueno, más de 100 seguro, que vienen aquí a disfrutar del UF, beneficia a la hostelería, a los hoteles, a los restaurantes, a las cafeterías, a las tiendas, sí, a todo el mundo. Sí. Y vida para la ciudad, está claro. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los tres. Abel Fraga, muchas gracias. San Rodríguez, muchísimas gracias. Hasta el lunes. Muchísimas gracias. Y felicitar a las Mercedes, si me permites, que mañana es Nuestra Señora de las Mercedes, el santo de las Mercedes. Pues felicitadas quedan. Muchísimas gracias a todos por la atención prestada. Volvemos el lunes aquí en Portada. Hasta luego.